Como habéis podido ver esta semana en esa cara B de la historia, nos hemos desplazado de forma directa, pues yo creo que a una de las culturas más ricas, más apasionantes y sobre todo más atractivas que hemos tenido a lo largo de la historia. Esa cultura japonesa que a día de hoy pues está muy en boga, pero no solamente ha sido hoy, sino que desde, bueno, vamos a poder ver que desde tiempo inmemorial esa cultura japonesa y sobre todo esos guardianes, esos que son, vamos a decir, la consecuencia y los protectores de esas lágrimas que cayeron y crearon ese archipiélago, esas lágrimas que cayeron en el mar y crearon ese archipiélago de Japón, esos samuráis, pues siempre han creado pues una fantasía, ese misticismo que representan y que además pues tienen mucho que contarnos, mucho que poder narrar y que mostrar. Y para ello, pues en este vuestro programa, en esta cara B de la historia, vamos a hacerlo y además traemos sorpresas, quizás algunos conoceréis, otros no, pero seguro que desde la perspectiva que lo vamos a narrar será totalmente diferente y nuevo. Para hablar de Japón, para hablar de todo lo que está vinculado con esta investigación histórica que siempre hacemos de una forma muy particular y muy nuestra, cuento con José Antonio Aguilera. José Antonio, ¿qué tal? Muy bien, encantado de estar otra vez aquí en la cara B de la historia. Una cara B que esta vez nos hemos ido a esa cultura del sol naciente y vamos a poder profundizar, pues yo creo que en algo que realmente siempre ha resultado muy atractiva para todos, ¿no, José Antonio? Esa intencionalidad, ese carácter militar que envuelve al samurái, ese misticismo, ese amor por la poesía, por la belleza, por la guerra, esa indumentaria tan característica, todo ello lo vamos a ir desmembrando y no solamente eso, sino que también nos vamos a venir a territorio patrio y también vamos a poder conocer que los samuráis no solamente quedaron en la zona oriental, sino que también estuvimos por aquí, pero no vamos a adelantar acontecimientos. Esperemos que no. José Antonio, cuéntame, ¿qué podrías contarme sobre la figura de los samuráis? Bueno, los samuráis, como tú has dicho, son unos guerreros, pero no solo son guerreros, es que tienen un código de conducta, que es el Bushido, que es más una religión que un código de conducta, en el que el honor prima el amor a su jefe, a su dueño, a su señor, incluso le impone penas como el seppuku, que es la muerte, el harakiri, como lo conocemos, que en realidad el acto es el seppuku, que son actos que también influyen mucho en esta leyenda de los samuráis, ¿no? Que además los samuráis, no se sabe qué significa exactamente, pero se cree que del antiguo Japón... El significado, claro, la etimología de la palabra es servidor, servicio. Pero efectivamente, ¿no? Se cree que viene de la palabra japonesa antigua, que era servidor, suburau, que entonces suburai era el que sirve, ¿no? Entonces servidor, claro, por eso se cree etimológicamente qué significa esto. Pero directamente samurái significa que sirve a su señor. Y hemos encontrado tantos samuráis que se han sacrificado en nombre de su señor, de su patria, de su clan, que ha creado esta religión tan potente como es el guerrero samurái. Esta figura tan importante y tan llevada al cine, a los videojuegos, a los cómics. Hay una leyenda detrás de los samuráis. Nosotros no nos vamos a centrar únicamente en la parte histórica, que por supuesto, es decir, la parte histórica más pura, sino que también vamos a tocar eso que tú dices, ¿no? Como siempre nos gusta, pues traer a estos personajes a la contemporaneidad. Y es verdad lo que tú comentas, José Antonio, ese atractivo que tiene el samurái, yo creo que es porque representa sobre todo una serie de valores en el que todos queremos vernos reflejados. La fidelidad, la grandeza, el sacrificio, la valentía, son factores que el culto a la cultura, como hemos dicho, ¿no? Valga la redundancia, a las artes, a la poesía. Es decir, es como una persona tan completa, tan espiritual, que evoca tantas cosas, pero no solamente a los de ahora, sino que a lo largo del tiempo vamos a poder ver, como siempre ha sido un elemento de atracción para todos, ¿no? Figuras que surgen pues aproximadamente en el siglo XII, cuando tenemos las primeras menciones, y que se mantendrán activas pues básicamente hasta el siglo XX. Algunos dicen que en el siglo XVII ya comenzamos a ver su decadencia, ¿no? Bueno, la auténtica decadencia fue en el siglo XIX, que ya explicaremos por qué. Incluso antes se llega a ver, en el siglo X ya se llegan a ver los primeros samuráis. Esos samuráis que van pasando a lo largo del tiempo, que definen no solamente esa conducta de vida, como hemos dicho, ¿no? Son personas que además de ser guerreros, pues dedican mucha importancia al ámbito del teatro, de la formación, de la poesía.
y con el paso del tiempo, con el avance, ¿no?, del mundo, parece que el mundo occidental iba avanzando hacia una dirección y que Japón parecía que estaba congelada en la leyenda, en el misterio, en esos personajes que, bueno, que eran terroríficos, ¿no?, en la zona de Occidente, porque hablaban de unos personajes que tenían esas capacidades bélicas, pero además no solamente eso, sino que tenían algo todavía, pues yo creo que más significativo, que eran capaces de dar su vida por un ideal todavía más importante. Y otra cosa que también transmitían ese terror y que hablaban y que le daban ese aire, ese aura tan especial, es su indumentaria, José Antonio. ¿Cómo es la indumentaria del samurái? Pues esa armadura específica también creada por cada clan, que cada clan se reconocía, cada samurái se reconocía por su típica armadura de bambú, por ejemplo, de protección de bambú, todo articulada, protegidos, que además tenían esas máscaras que utilizaban para atemorizar y para aterrar al enemigo, que eso es característico también de los samuráis, que no lo utilizaban después en batalla porque eran tan pesadas y tan difícil de manejar que en batalla ya lo soltaban y ya recurrían a su traje normal de guerra y a sus katanas y a su... Pero cuando se presentaban en batalla, en los caballos, con esa indumentaria, ya ver un samurái aterraba. Es la idea, ¿no? Fíjate, hay un pasaje, ¿no?, que se habla de la conquista del Nuevo Mundo y dice que cuando Colón llega evidentemente con los españoles, ¿no?, con ese pequeño séquito que llevaba Colón de grupo de españoles, ¿no?, que llegaron a esa nueva tierra, cuando ven los indígenas las armaduras reflejadas, ¿no?, luego por supuesto el arma y luego el caballo. Claro, ese animal que ellos no conocían. Claro, ese desconocimiento, pues con eso mismo jugaba el samurái. Ha habido confusiones, que también aclararemos ahora, ¿no?, entre el samurái y el ninja, esos efectismos, ese juego de sombras y de luces. Bueno, ha habido confusiones, ha habido adaptaciones, reinterpretaciones, sobre todo de la cultura de Europa, ¿no?, del viejo continente, que han ido pues modificando ciertos aspectos del samurái. Pero lo que queda claro es que su identidad yo creo que va fundida en la historia de Japón, tanto que pues hasta el siglo XVII vemos como hay una clara, como tú bien has comentado, una clara identidad de clanes, siempre fiel a un señor feudal que de una forma u otra no viene más que a representar, vamos a decir, a su propio rey, ¿no? Es como aquí mismo en este territorio, cuando daban la vida por la corona, en aquel momento pues ellos lo hacían desde la perspectiva del señor feudal, con esa idea tribal todavía tan bien marcada, tan denotada, pero como tú bien dices, en el siglo XIX, cuando comienza a apreciarse ese ocaso, ese fin del ideal romántico, del que también hablaremos ahora, del samurái. ¿Qué es lo que ocurre en ese periodo, José Antonio? Bueno, a partir del siglo XIX es cuando se establece el imperio en sí, porque en los periodos anteriores, antiguos al siglo XIX, como tú bien has dicho, cada samurái, cada jefe samurái de un clan, los clanes, las tribus, las 4 o 5 tribus de las islas que formaban parte de Japón, cada rey, cada general, cada shogun llevaba su parte y entonces se les dejaba gobernar su territorio y juntos gobernaban todo el territorio de todo el imperio japonés. ¿Qué pasa? Que siempre ha habido emperadores, pero los emperadores eran considerados como dioses, descendientes de los dioses. Algo propenso en muchas culturas, ¿no?, como en Egipto, como incluso Roma, el emperador romano, efectivamente, ¿no? Entonces aquí no difiere tampoco. Pero llega un punto en el que el emperador es una figura que no gobierna, una figura que regenta, pero no gobierna. Lo regentan los clanes y mandan los clanes. Siempre hay alguien que manda más en todos los clanes, y aquí es donde vienen las grandes guerras civiles de Japón, que hay grandes guerras civiles y grandes periodos de guerra, que esto también influye en la historia que vamos a contar hoy, bastante. Pero llega un punto en el que el emperador ya empieza a tomar fuerza, se reinstaura el imperio y manda el emperador. Entonces, los samuráis están a servicio ¿de quién? De los señores. Si queremos debilitar a los señores, tenemos que debilitar a los samuráis. Entonces se llega incluso a prohibir el estado de samurái. No pueden estar los samuráis. Entonces incluso se les quita a los señores. Si ya no son seguidores de un señor, ya no hay samuráis. ¿Qué son? Se llaman, empiezan a aparecer los ronin. Son malinterpretados mercenarios, ¿no, José Antonio? Que muchas veces, incluso como tú bien dices, esa disolución del concepto de samurái hacen que muchos de ellos se dediquen a los gremios a lo que estaban acostumbrados. Incluso llegan a dedicarse al ámbito de las bellas artes. Y una cosa que no hemos hablado, hablando de esas bellas artes, es lo que tenemos ahora mismo frente a nosotros, ¿no? Esas katanas que hemos dicho, las armaduras. Pero cada katana
viene a representar el propio alma del samurái. Es decir, esas katanas son un trabajo de orfebrería, una joya tallada, ¿no? Con una minuciosidad, con un esmero, y además lo que es curioso, mide en torno a unos 60 centímetros, pero lo importante es que cada samurái tiene la suya propia, es decir, dice que el samurái debe elegir su espada y debe acompañarle para toda su vida. Otro elemento que yo creo que hace que la atracción sea muy fuerte hacia el samurái, la fidelidad de nuevo, incluso a su propia arma, es decir, su arma es una prolongación de sí mismo, ¿no? Eso lo hemos visto reinterpretado en otros muchos personajes coetáneos, ¿no? Del mundo del cómic, del mundo del cine, pero ese romanticismo es muy atractivo para el público de a pie. Y luego esos gremios, ¿no? Claro, pasan mucho a trabajar a la orfebrería, a las artes, pero habrá un acontecimiento determinante, ¿no? Que será la llegada, pues, de esos avances, o sobre todo ese mundo colonial norteamericano que comienza a ocupar y a extenderse también por esa zona de Japón, y traerán consigo, pues, nuevas tecnologías. Como tú bien dices, un recurso principal para acabar con esos reductos de samuráis, que será, pues, la aparición de ese nuevo desarrollo armamentístico, ¿no? Claro. Yo creo que la revolución industrial fue un factor determinante para acabar con la cultura tradicional y traer consigo una nueva concepción del mundo. El samurái no entraba dentro de esa nueva concepción, y es cuando se vive, pues, eso que también aparece reflejado en una película de la que hablaremos ahora, que es El último samurái, ¿no? Claro, cuando aparecen las armas de fuego ya los samuráis no tienen nada que hacer. Y sí cabe destacar que el arte de la katana viene porque los grandes maestros de hacedores de katanas estudiaban el movimiento de cada guerrero. Entonces, por eso no es que la katana eligiera, o sea, no es que la katana eligiera al samurái, es que se hacía específicamente para cada movimiento de cada samurái, con su peso, su equilibrio y su forma de luchar. Qué bueno, es impresionante, la verdad que por eso yo creo que tiene esa magia, ¿no? Y algo más interesante, ¿no? Hemos dicho, bueno, igual de interesante, acaban en el siglo XIX la figura del samurái. Ahora bien, otra de las cosas que define y que traía o que importaba ese terror a la ideal del samurái también era la capacidad que tenían de entregar su vida. Para ellos su vida no era nada. Por tanto, cuando en la Segunda Guerra Mundial los japoneses comienzan a enfrentarse a los norteamericanos, ¿no? Y a esos aliados, hay una cosa muy curiosa. Hay muchos japoneses que actúan como auténticos kamikazes. Algunos de ellos dicen que son herederos de samuráis, que sus antepasados fueron samuráis, y que ellos llevan eso en sangre, es decir, tienen que morir por Japón, incluso entregando su vida. Es como un harakiri, de una forma adaptada a los nuevos tiempos, ¿no? Pero veíamos como la sombra del samurái, de ese romanticismo del samurái, todavía seguía presente en el siglo XX. Y a día de hoy yo creo que uno de los atractivos que define a la cultura japonesa, cada vez más de moda, cada vez con más peso en el ámbito cultural, yo creo que es todo lo que el samurái había ido creando, esa tradición, esa cultura. No sabemos los nombres, como tú bien has dicho, de muchos de los jefes de los clanes, de los emperadores, de los reyes, incluso actuales o príncipes. Sin embargo, sí sabemos quién eran los samuráis, ¿no? Entonces yo creo que es la columna vertebral de una tradición, de una cultura que ha hecho que nos sintamos totalmente embelesados por ello. Y hablando de ese embelezamiento y de ese amor y cariño o esa atracción que nos crean los samuráis, viajamos a la contemporaneidad. José Antonio, ¿dónde podemos ver a los samuráis a día de hoy? Bueno, lo podemos ver en un montón de sitios, películas, series, la película del último samurái, que además, por cierto, coincide el imperio de la restauración Meiji, cuando ya hemos dicho se acaban los señores feudales y aparece el imperio, pues la película se basa 8 años justo después, que por eso es la película del último samurái, explica cómo desaparecen los samuráis. Pero sin Tom Cruise defendiendo las bandadas japonesas, ¿no? Bueno, sí, básicamente era la historia, está basado en eso. Lo podemos ver en dibujos como las tortugas ninjas, que tú me dijiste, y me parece súper interesante, que hay una cierta connotación, una mala interpretación muy de mala las ninjas, interpretación, ¿no? sí, ¿Por sí, qué, sí. José Antonio? Bueno, las tortugas ninjas que no son tortugas ninjas, primero porque no pueden ser ninjas, no pertenecen, no defienden a un señor, no defienden a un feudo, están fuera de contexto, entonces no pueden ser tortugas samurái, en todo caso le podríamos llamar las tortugas Ronin. Ese es el concepto realmente que deberían de tener. ¿Qué pasa? Que era un poquito más feo, ¿no? Entonces, el término ninja se empezó a utilizar mucho también, equívocamente, en dibujos, en series, en juegos, y es que tampoco son ninjas,
son shinobis. Shinobis eran los guerreros que atacaban en las sombras. Eran mercenarios, eran guerreros pagados por cualquier señor feudal también. Asesinos en silencio. Utilizaban estrellas ninjas. Utilizaban métodos ninjas del ninjitsu, por eso se le dicen ninjas. Pero eran los shinobis. Entonces, en todo caso, tendríamos que llamar a las tortugas shinobis. Pero Bueno, es que tampoco actuaban en silencio, ¿no? bueno, depende, ahí tiene sus momentos, ¿no? Pero es verdad lo que tú dices, José Antonio, incluso hablábamos fuera de cámara, hay una serie de cómics actuales dedicados a tortugas ninja que se llaman Ronin, y donde la indumentaria propia de uno de ellos, que es el que queda, no vamos a hacer spoiler para aquellos que lo lean, ¿no? Pues aparece representado con la indumentaria propia de un samurái, porque esa mezcolanza, yo creo que esa circunstancia se debe, ese error que hemos dicho que ocurre con los ninjas, con todos esos elementos, ocurre desde el siglo XIX, es decir, esa decadencia, fíjate lo que son las cosas de la vida, la decadencia del samurái japonés provocará el triunfo, la decadencia en Japón, el triunfo en Europa, es decir, los grandes palacios europeos comenzarán a traer decoración propiamente oriental y entre ellas japonesa, pero empezaremos a ver pues ese tipo de dibujo tan típico, ¿no? Esas acuarelas japonesas, tanto que fíjate que un movimiento artístico tan importante como es el impresionismo tomará como punto de partida esas acuarelas japonesas y será el elemento que haga que encienda la chispa para poder traer un nuevo concepto artístico. Oye, y bebe de Japón. La decoración, hay palacios, ¿no? Incluso en lugares, bueno, estamos ahora mismo en un lugar como es Utrera, hay un salón chinesco, mal dicho, porque no es chinesco, la decoración es japonesa, aparece Ronin enfrentándose a filipinos, por tanto son samuráis, ¿no? Y esa mala interpretación yo creo que ha sido de que llegaba estas influencias a Occidente, desde Oriente, y no éramos capaces de interpretarla como debíamos. A día de hoy, en muchos de nuestros productos no actuales, seguimos viendo cómo eso está presente. Claro. Película, bueno, hemos hablado de cine, Último Samurái, pero es que tenemos incluso al gran genio Kurosawa, que tiene esa famosa película que es Yojimbo, también tiene La Fortaleza Eterna, quiero recordar, que es la que dice que inspira también a George Lucas. ¿Para qué? Para ese gran proyecto que será Star Wars. Star Wars, claro. Porque un Jedi, que es un caballero samurái, que de hecho pues tiene una similitud de la palabra Jedi, samurái, el código de conducta también, ¿no? En la forma de entrenar, la forma de luchar. El sable, que El sable, también claro. se adapta a la persona, se adapta al Jedi. Claro. No es algo que puedas coger de otro, realmente coger de otro parece que estás usurpando la personalidad de la otra persona. Vemos eso, ¿no? Vemos esa influencia, esa pluralidad, e incluso en el mundo del videojuego. Pues actualmente vemos como el mundo bueno, todas las consolas actuales de nueva generación están haciendo trabajos dedicados al mundo del samurái. Tenemos desde Onimusha, tenemos Assassin's Creed, siempre lo traemos a colación, pero es que ha tocado todos los pasajes Claro, históricos. ha utilizado todos los guerreros de toda la historia. Y de nuevo, fíjate la idea, José Antonio, Assassin's Creed Shadow, en la sombra, cuando el samurái, de nuevo una mala interpretación posiblemente de la idea del asesino en la sombra, que es un ninja, ¿no? Claro. Entonces vemos cómo ese papel tan relevante, tan determinante, pues lo tenemos presente a día de hoy. Y algo todavía más significativo, el manga, el anime. Claro. Hemos crecido, bueno, yo ya lo llevo aquí en el pecho, ¿no?, con sagas tan importantes, ese anime, ese tipo de dibujo, ese tipo de cómic, que en Europa había funcionado muy bien, en Estados Unidos también, pero el japonés tendrá una personalidad propia, porque esa idea, ese ideal que tiene el japonés, que es vinculada al samurái, lo transmiten en sus obras. Tenemos desde Dragon Ball, Caballeros del Zodíaco, One Piece, ¿no?, de obras más actuales, El Samurái del Ojo Celeste, una serie totalmente recomendable para aquellos que les gustan el mundo del anime y del manga. Entonces vemos cómo van creando una conducta a partir de sus propias tradiciones. Es un manga, es un cómic tradicional, fiel a la cultura japonesa y donde la sombra del samurái está presente. Pero ahora sí que vamos a tocar un tema chulo. Samurái en España, José Antonio. Cuéntame, todo lo que puedas. Bueno, esto es complicado. Cabe decir que hay una serie que se llama Shogun, que es de Disney Plus, que todo es ficticio, pero el periodo... Pero no. Explican, sí, claro, la historia que hay detrás explica el acontecimiento que llegará hasta los samuráis en España. Y es que estamos hablando de un periodo de guerra civil donde hay dos clanes que luchan entre ellos para llegar al poder. Típico, ¿no? Entonces, al final uno de los dos clanes gana la guerra civil y se acrecenta en el poder. Bueno, pues justamente en esta serie se explica esta etapa donde además los portugueses, los holandeses y los españoles luchan por hacer colonia allí también en Japón, ¿no?
De hecho, es en un periodo donde el cristianismo se está imponiendo en Japón. De hecho, prácticamente la mitad de los señores feudales se han convertido ya al cristianismo. Fíjate tú que llega un punto importante, ¿no? Entonces tenemos los cristianos y los no cristianos, los que siguen con su religión sintoísta de Japón. Pero llega a crecer tanto el cristianismo que tenemos allí incluso pues sacerdotes, evangelizadores, supongo, sí, franciscanos, claro, jesuitas, franciscanos, ¿no? jesuitas, Son sobre los, todo, como los siempre, padres canonizadores, ¿no? que en principio pues lo que hacen es explotar el territorio, sacar provecho, como siempre. Entonces esto influye mucho en la historia que nos viene ahora a continuación. Todo esto se explica en la serie Shogun de una manera un poco ficticia, con nombres ficticios, pero los personajes detrás son reales. La esencia es real, ¿no? La esencia es real. Entonces, justo cuando termina la serie Shogun, comienza nuestra historia real, que es la que vamos a contar. Y además es muy curioso porque si hubieran hecho una segunda temporada, yo creo que será la historia de este samurái que llega a España. Fíjate tú, en la guerra civil, antes de crearse el segundo shogunato, que es el reinado de uno de los grandes señores del clan, porque shogun significa general, pues este hombre se impone a sus guerreros, a sus oponentes, y llega al poder de Japón, que es cuando cambia el reino de Osaka al reino de Edo, que es Tokio. Es cuando ya por fin el control del gobierno japonés se va a Edo, que es Tokio. Ya se queda allí definitivamente, ¿no? Pues estos dos clanes, el clan Hideyoshi, que era el que actualmente regía también Japón, en nombre del emperador y en nombre tenían el emperador como rehén para poder gobernar. Y el clan de Tokugawa, que los nombres son son japoneses, a nosotros nos cuesta todavía, ¿no? Que, bueno, pues Tokugawa Ieyasu fue el que se convierte en shogun. Y este periodo dura bastantes años, 300 años más o menos, este shogunato que es hereditario, más o menos, ¿no? Porque en algunos momentos, pues algún sobrino o algún otro shogun coge el poder. Pero se establece el clan Ieyasu y este periodo, que además fue el periodo más, digamos, importante de la época feudal japonesa. Bueno, pues justo cuando termina la guerra civil, uno de los generales no diré porque tengo aquí, de Hideyoshi, es el padre de nuestro personaje. ¿Qué pasa? Que por el bushido, el ideal suyo, su religión de honor, Hideyoshi le pide, al ser vencido, él se hace el seppuku, el harakiri, y todos sus generales tienen que hacer lo mismo. Dios. Entonces, el padre de nuestro personaje también tiene que hacerse el harakiri, pero es que él, como hijo y seguidor, también tenía que hacerlo. Pero ¿qué pasa? Que Tokugawa, el shogun, el que gobierna, que es complicado, tantos nombres y tanta historia, le dice: si tú eres seguidor mío, si tú te conviertes y te haces seguidor mío, te conviertes en general mío, te perdono la vida, te restauro tus tierras y te hago embajador. Entonces, claro, la decisión de o te mato o te matas por tu honor, o te hago embajador, sí, o te hago embajador y te restablezco tu territorio, pues entonces, claro, y además obviamente esto era una forma de coger a todos los generales y ponerlos a tu lado, restablecer a sus hijos, sus territorios, pero tú vas a seguir sirviéndome a mí. Una pura entonces, estrategia política. Claro, y entonces son samuráis, de nuevo, fuertes señores samuráis, que están al servicio del shogun, del general. Ya que aparece nuestro personaje, que lo mandan junto con españoles, que están allí en su misión, ¿no?, de evangelizar Japón. Se les manda a España. Bueno, no se les manda a España, se les manda un viaje muy largo. Una epopeya, muy ¿no? largo, Yo creo sí, una que epopeya es larguísima. lo más parecido al viaje de Ulises en la Odisea de Homero, pero entre Japón y Europa, ¿no? Claro. Ese personaje que todavía no ha dicho el nombre, ¿no? Que es Hasekura Tsunenaga, es que nombre complicado, ¿no? Hasekura Tsunenaga. Que después cambiará de nombre y se le conocerá por otro nombre cristiano, que ese sí es fácil de reconocer. Eso sí, bueno, a mitad. Es verdad que comienza es muy importante el entender también la influencia del contexto que tenemos, ¿no? El Imperio Español cada vez tiene más poder en el mar, en el océano, y claro, es el que controla también, gracias a la conquista de Filipinas, que también hablaremos posteriormente, de la famosa batalla de Cagayán, donde, bueno, un grupo de españoles, ¿no?, fue capaz de someter a las órdenes de Juan Pablo de Carrión, con una pequeña flotilla, pues fue capaz de contener pues más de creo que era 2000 hombres,
únicamente había 40 soldados de los tercios españoles, una barbaridad, y a partir de actitudes como la que hemos visto de Leónidas, ¿no?, de Alejandro también, llega a meterlo en un pasaje angosto y finalmente aprovecha esa estrategia militar para acabar con ellos y obtener la victoria de esos 40 tercios españoles frente a piratas coreanos, japoneses, entre ellos ronin, samuráis, y también pues algunos filipinos rebeldes. Por tanto, España, ya con la figura de Felipe II y con los tercios, ya representaba un poderío, ¿no? Y también controlaba ese famoso comercio de Manila, ¿no? Ese galeón de Manila tan importante. Claro, Japón entiende que hay que llegar a una negociación con el que es el país o el imperio dominante y quiere, y sobre todo, como tú bien has dicho, la presencia cristiana es evidente. Por tanto, manda una embajada. Inicialmente, ¿a dónde? Bueno, pues lo más cercano que hay en esa epopeya de viaje es al Nuevo Mundo, a México. Le mandará a Veracruz y llegarán allí en un primer contacto. Imagínate lo que representará para este Hasekura Susenaga abandonar su tierra, ¿no?, con un grupo, creo que eran 10 soldados más, o 10 samuráis más, acompañados de un franciscano evangelizador, que es un poco Sotelo, creo que era el apellido, Sí. que es el que un poco va a ser el padrino de ellos en ese Nuevo Mundo. Para ellos, totalmente descubierto, ¿no? Pasarán a estar en Veracruz, un tiempo estarán en Nuevo México, en la zona de Nueva España, y de ahí partirán para España. Es curioso que pasan por la propia Cuba, por la propia Habana. La Habana. Y que además Hasekura allí se construye un castillo en honor a ellos también, ¿no? Que además por donde ellos pisaban era pompa y mucho que lujo. representa. Se reconoce eso como que Hasekura Susenaga es el primer japonés que pisa La Habana y territorio cubano, ¿no? Pero es que no solamente será el primer japonés que pise territorio cubano, es que llegamos a España y Hasekura Susenaga, en ese San Juan Bautista, que es Sanao, ¿no?, que lo transporta, llegará a Sanlúcar de Barrameda, y el séptimo duque de Medina Sidonia, como tú bien dices, estará esperándolo con ¿qué? Con una gran pompa, ¿no?, para celebrar pues esa llegada de esos personajes tan atractivos, tan desconocidos, tan exóticos, que pues para la gente europea representaba pues una cercanía, una posibilidad de contactar con aquello que desconocían. Llegan a Sanlúcar de Barrameda y de Sanlúcar de Barrameda se dirigirán a un sitio importante. ¿Cuál es, José Antonio? Pues se dirigen hacia Coria del Río. Importante ese Un punto. importante asentamiento que será conocido como un asentamiento samurái o japonés en la historia. No sé, fíjate lo que yo me pongo un momento en la piel de estas personas, ¿no? Un tiempo en Veracruz, pasan por Cuba, llegan a España, de Sanlúcar de Barrameda, tratado como auténticos embajadores europeos, llegan a Coria del Río, y en Coria del Río parece que tendrán que comenzar a crear vínculos con las personas, por lo que luego sucederá. ¿Qué sentirían? Es decir, alimentación, o gastronomía, mejor dicho, ¿no? Tradición, una misa para ello. Ahora hablaremos de cómo tendrán que hasta llegar a convertirse al cristianismo. Tiene que ser una auténtica barbaridad. Y de Coria irán a un sitio también particular, ¿no?, que era pues un punto de referencia, que era ¿cuál? Hay un detalle antes importante, que es que al lado de Coria hay unos arrozales. Ah, ¿Por bueno. qué existirán esos arrozales? Porque ellos siguen teniendo sus costumbres también alimenticias, ¿no? Es decir, que vemos cómo no solamente es un viaje de ida, sino también un viaje de vuelta. Esos que ellos traen de Japón conductas nuevas, nuevas técnicas que también dejan aquí. Claro, se dejan aquí. Y efectivamente de Coria se les traslada a Sevilla, donde de nuevo todo el pueblo los trata como si fueran dioses prácticamente. Bueno, Fue como algo distinto, sí, sí. La Giralda, el Alcázar, de nuevo, Se la alojan, mentalidad, se les ¿no? alojan en el Alcázar como reyes, porque el Alcázar era vivienda de reyes. Y bueno, llegan a tener pues un nuevo intento de contacto con el rey Felipe III, ese rey que yo creo que es el iniciador también de todo ello. Y a partir de ahí comenzarán pues un nuevo destino. El rey parece que los oye, parece que da pie a la creación pues de esa vinculación comercial con Japón, pero ahora necesitan ir a otro sitio importante, oye, porque tú me has hablado mucho de las evangelizaciones, ¿no? Claro, es que ellos tienen una misión. Tokugawa Ieyasu les manda organizar dos partes. La parte económica, el comercio, porque el contrario a Ieyasu estaba aliado a los portugueses y a los holandeses. Y Ieyasu tenía contacto con los españoles, entonces quería comercio con España, Manila, Filipinas, todo este comercio que hacía tan rico a ambos países, ¿no? Pero claro, ellos querían evangelización, ellos querían misioneros.
Y eso no se lo podía dar el rey Felipe III, eso tenía que ser el Vaticano. Volvemos al Vaticano. Y un no hay nuevo programa viaje, ¿no? que no hablemos, Que hablemos del Vaticano, hombre, esa es la cara B de la historia en toda Europa, ¿no? Y aquí comienza de nuevo otro viaje, largo viaje, porque hasta ahora este viaje ha durado años. Es que tardaron 4 meses de Japón a Nueva América, a Nueva España, perdón. Pero es que venir a España estuvieron aquí por lo menos un año más. Claro. Y ahora toca el viaje a Italia. Es curioso, antes de eso, José Antonio, cómo aquí en Madrid llegan a bautizarlo, Claro, a efectivamente, se me olvidaba ese cristianizarlo. paso. Felipe Francisco Hasekura. Efectivamente, porque Felipe para por el poder rey. hablar con el Papa Tiene que ser cristiano, claro. Y se le cambia el nombre, Felipe. Felipe por el rey Felipe. III, Francisco porque son los franciscanos, e incluso su padrino es el duque de Lerma, valido del rey Felipe III y una de las figuras más influyentes del reino español, ¿no? Y hasta el apellido se le cambia, en principio, bueno, Hasekura, se le llega a decir de Hachikura, para hacerlo Adaptándolo un poco, españolizado, ¿no? Un Para poco. hacerlo castellanizado. Y bueno, llegan al Papa y el Papa, pues evidentemente los recibe, a Pablo V, le da lo nombra ciudadano romano, ¿no? Y le sigue dando esa importancia, le promete el facilitarles esas evangelizaciones, pero en el real viaje de regreso a España, ¿qué ocurrirá? Bueno, este viaje ahora se le trunca a su Nenagua porque, primero, que Ieyasu ya empieza a rechazar a los cristianos, empieza a perseguir a los cristianos. Entonces, por mucho que el Papa le prometa misioneros, pues ya su propio shogun le está diciendo que se acabó el cristianismo en Japón. Claro, y ya el rey Felipe III ya no lo considera como embajador oficial de Japón. Aquí se le trunca el viaje a nuestro personaje. Hay que ver cómo acaban las cosas. Claro, pero es que estamos hablando de un viaje muy largo. Cuando él parte, esta persona, Ieyasu, era recién instituido shogun y tenía unas ideas, pero después, claro, fue madurando y vio que los extranjeros estaban acabando con la tradición japonesa, la introducción del cristianismo, la introducción de la industria europea, y eso acababa con la tradición japonesa, y este hombre era muy tradicionalista. Entonces hubo un periodo de cerramiento en Japón en el que no querían nada del exterior, y obviamente pues esta embajada ya no tenía sentido. Claro. Es así como, bueno, cuando Hasekura regresa, ¿no? hacia Sevilla, ¿no? Para partir de nuevo de Sanlúcar de Barrameda al Nuevo Mundo, América, y de América a Japón, cuando va viendo, como tú dices, ¿no? Como todo ese castillo de naipe que se había creado se va desmoronando, pero pese a todo el regimiento que llevaba, bueno, que eran 10, ¿no? Esa embajada, vuelve casi solo, ¿no? Porque gran parte de ellos, ¿dónde quedan? Claro, se quedan 9 samuráis aquí. 9 samuráis aquí. Se quedan. Y ya comienzan a un poquito a mezclar sus vidas, ¿no? Con las personas de aquí y cambiar el apellido, ¿no? ¿Qué apellidos querirán a partir de entonces? Claro, se quedan en Corea, precisamente, les gustaría Corea, les gustaría la tierra. Tiraría, como siempre, el amor siempre es un punto de atracción. Eso se dice, de hecho 4 de ellos dice que se acrecentaron, y además son los únicos 4 apellidos conocidos que hay. Y obviamente pues se le cambió el nombre, la ironía que le da el pueblo a estos apellidos japoneses, que nunca lo aprendemos, le dan el nombre de Japón. Y a día de hoy son, bueno, yo creo que puede haber miles y miles de gente de Corea, ¿no? Que llevan ese nombre de Japón, ese apellido de Japón, y que son, de una forma u otra, descendientes de estas 9, o de estos 4 que actualmente tenemos claros, japoneses que vinieron con Hasekura. ¿Qué pasó con Hasekura después, José Antonio? Bueno, Hasekura vuelve a su Japón, país, a a su Japón, tierra. Ya sin honores prácticamente. Se cree que, bueno, tuvo que renunciar a la religión cristiana. Se cree que internamente no, siguió practicando, sí, el cristianismo que lo había abrazado, que lo había protegido, que fue el ideal con el que partió y con el que quería volver a su tierra, quería volver triunfal, pero claro, él no volvió triunfal, él volvió sin nada y además sin guerreros. Y repudiado solo, por ser cristiano. De hecho, le pasa como a Cristóbal Colón, que no se sabe dónde está enterrado y hay por lo menos 3 o 4 ubicaciones donde se cree que ha sido enterrado. Por lo tanto, bueno, pues es una forma de ocultar también su paradero, donde murió. Y el pobre, pues, después de esta epopeya, después de tanto lujo, después de este viaje que duró tanto tiempo, acaba prácticamente en el olvido. Y si no llega a ser por los españoles y por este viaje, bueno, y por los escritos, porque hay escritos en Francia donde se recuerda este viaje y donde se habla de las costumbres japonesas, que decían que comían con palillos para no tocar la comida,
Cuando en Europa no existían los cubiertos y se comía con las manos, Fíjate el prácticamente, ¿no? El avance. Sus armas que cortaban el papel, solo con pasar el papel, su arma cortaba, que eran las katanas, que de hecho, bueno, al rey Felipe le regalaron Una de ellas que una la robaron katana durante y un shoto, la guerra de la que se quedó en Revolución. Sevilla, bueno, se supone que se quedó en Sevilla, después desapareció. Y había un detalle muy curioso, que dice que se sonaban los mocos con unos papeles de seda que desechaban, y que la gente los cogía porque eso no sabía lo que eran, y los guardaban. Qué bueno, qué bueno. Ellos inventaron los papeles De Kleenex. de Kleenex, efectivamente. Qué bueno, José Antonio. Bueno, tenemos que llegar al final, pero bueno, como tú bien dices, ¿no? Esa historia que al final, pues fíjate lo que son las cosas. Una historia que parece que tiene un final poco feliz, ¿no? Sin embargo, la sombra de Hasekura Hasenaga se ha quedado presente en miles y miles de descendientes, de herederos. Su tradición, su riqueza, pues se ha mantenido presente de una forma u otra en Europa, y lo que es más importante, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante de todo ello. En Corea, a día de hoy, ¿no? Hay una plaza, hay un parque dedicado pues, a esa presencia japonesa, con un monumento a Hasekura Hasenaga, donde pues cuentan ese viaje tan importante que no solamente cambió la mentalidad del samurái, sino la mentalidad pues, de un país entero, ¿no? Que era Japón. A nosotros, también a Europa, contribuyó con esos avances como tú lo que has aportado, y hace que la grandeza, que la pluralidad, que la riqueza del samurái sea algo mucho más allá de lo que meramente nos quedan de esas antiguas crónicas, ¿no? O de esas acuarelas. Pues José Antonio, yo creo que con este final, pues ponemos el broche de oro a este programa, a esta cara B de la historia, donde hemos conocido pues esa presencia, esos samuráis españoles que a día de hoy todavía su sangre sigue fluyendo por muchos de nosotros. Nos vemos la semana que viene.